A continuación, en Isónica, Destino Turismo. Este invierno 2025 te conectás a lo mejor. Invierno. www.isonica.com. Energía que se escucha. Auspician Destino Turismo, Cabañas La Granja, Viñedo Hansen Becerra y Linaje Hotel Boutique. A partir de este momento, juntos compartiremos una hora de información, historias, culturas y más. En este programa que hemos denominado Destino Turismo, es una producción de tu radio, Isónica. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Audiencia de Lago Puelo. Un placer saludarlos en el día de hoy, en este sábado 30 de agosto. Estamos dando inicio a una nueva edición del programa Destino Turismo. También les contamos de que estamos en el último programa del mes de agosto y ya se termina el mes aniversario que tuvimos todo el mes promocionando en cada uno de nuestros programas, porque claro, llegamos a los 8 años de estar al aire y obviamente nosotros felices, ¿no? Bueno, les contamos también que este programa fue declarado de interés municipal en el año 2020 con el número de ordenanza, creo que es, o resolución, la verdad que no, creo que es ordenanza, número 26, ¿no? Así que en el 2020 nos reconocieron ahí como un programa de interés municipal y eso realmente estuvo muy bueno. También les contamos hoy, o les cuento, que estamos con una temperatura muy agradable. Hoy la mínima en estos momentos es de 10 grados y la máxima rondará entre los 14, 15 y 16 grados. Ya no se puede decir porque ya estamos mucho más cerca de la primavera, el sol lo tenemos más cerca y por ahí hay una pequeña variación de 1, 2 o 3 grados hay. Así que vamos a estar entre 14, 15 o 16 grados como máximo, ¿no? Sin viento, nada de viento, sin nubes, o sea, totalmente abierto, el sol va a entrar por todos lados, eso sí, con un 87% de humedad y todo lo que le puedo contar de el tiempo o los datos de hoy, ¿no? Estamos transmitiendo, como les dije recién, en nuestro mes aniversario y ya nos estamos despidiendo, nos vamos y para eso saludamos a Viñedos Urbano Hansen Becerra, que se ha transformado el viñedo en un atractivo. Pese a ser un emprendimiento comercial, un emprendimiento familiar, porque también es cierto que decimos viñedos urbanos y no es fácil escuchar esa palabra, porque por lo general uno piensa en un viñedo que es algo que kilómetros de vides ahí donde se levanta la uva, que es lo que se utiliza para hacer los famosos vinos. Y acá es un viñedo chiquito, está dentro de la planta urbana y se ha transformado en un atractivo, porque nosotros cuando decimos ¿qué podemos hacer en Lago Puelo? Una de las tantas cosas es vayan al viñedo Hansen Becerra. También saludamos a Cabañas La Granja, a Linaje Hotel Boutique y a Hostel Patagonia Azul. Así que ya están nuestros saludos a quienes nos auspician. Hoy también es para mí, especialmente es un día muy especial, así que voy a mandar un beso enorme, un saludo enorme a mi nieta, o nietita, mejor dicho, Olivia, que cumple 2 añitos de vida y es quien todos los días
nos endulza el corazón con esas salidas que tienen los niños que son hermosas. Así que, Olivia, el abuelo desde acá, o el abu, como me dice ella, te manda un besito. Vamos a saludar también a la Brigada de Incendios Forestales y personal municipal, que después de estos saluditos vamos a charlar, porque ya estamos con nuestro invitado de hoy, Rodrigo Cané, concejal de aquí, de Lago Puelo, y ya le va a contar él cómo están trabajando en el Consejo Deliberante y todos los proyectos que tienen. Pero vamos a terminar de saludar. Dije a la Brigada de Incendios Forestales, que es quien se puso la camiseta número 10 junto con la personal municipal, y están haciendo una limpieza, poniendo en valor el sendero que va hacia la Virgen, que nosotros siempre le decimos Virgen del Currumahuida, que no, creo que no está mal puesto ese nombre, ¿no? Así que también lo vamos a conversar. Así que aquellos que les gusta, después vamos a hablar de eso, no voy a entrar, voy a seguir saludando a nuestros oyentes de la 102.1, que son quienes todos los sábados nos escuchan, a nuestros seguidores por las redes sociales, a nuestro Consejo Deliberante, a las autoridades municipales, a las autoridades del personal del Parque Nacional Lago Puelo, que es el principal atractivo que tenemos aquí en nuestra localidad, a los prestadores de turismo y a las cámaras de turismo de Lago Puelo. Ya tenemos 2 cámaras en Lago Puelo, así que nos tenemos que dar por satisfechos. Bueno, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, Chino. Buenos días, por supuesto, a toda la audiencia también. Viniéndote a visitar para charlar un poquitito algunas cuestiones locales. Perdón, voy a apagar el teléfono. No, sí, apague. Que yo me olvidé de saludar acá a mi amigo Javier Iturriaga, que estaba tan, como se dice, copado con emocionado, los saludos, sobre todo por el cumpleaños, me parece que estaba súper, se veía algo de ahí. Hasta brillo en los ojos. Brillo en los ojos, exactamente. Dice abuelo, como dicen, baboso de su nieta. Tan linda, Oli. Bueno, feliz cumple para Oli y sus papás. Buen día, audiencia, Rodrigo, Chino, Guille, a nuestra compa Anto, que hoy nos está escuchando de lejos, no sé, por ahí, así que y no nos pudo acompañar. Y bueno, una vez más, gracias por estar acá y que bueno, tengamos un lindo programa. Bueno, Javi, vos estuviste ausente también porque tu trabajo no te permite estar siempre detrás de un micrófono, y entonces, bueno, después de 4 semanas, creo. Sí, que hubo un poquito de ausente. eso. Jujuy, la segunda vez que fui en el mes, la amplitud térmica no me ayudó, y después venir acá así un poquito, que justo fue cuando estuvo la ola polar y todo eso, no me ayudó. Así que bueno, pero acá estamos ya contentos, que como vos decías, llega la primavera. Últimos días del aniversario también, así que contento por lo que se viene y por todo esto que estamos charlando, ¿no? Que se proyecta un lindo verano. Bueno, seguimos con Rodrigo entonces, porque ¿se puede decir que sos un concejal del oficialismo, Rodrigo? Sí, de hecho soy un concejal del partido oficialista. Cuando se ganaron las elecciones, Iván, el intendente, logró dentro del Poder Legislativo 3 concejales. Yo soy uno de esos 3 concejales. Bien. El Partido Crecer tiene otros 3 y el Justicialismo tiene 1. Ajá, bien. Ya, ¿Y cómo sí, está trabajando ese consejo relacionado? Porque ustedes tienen comisiones, ¿cierto? La comisión de turismo es la que nos interesa a nosotros. Sí, a ver, hay 2 o 3 cuestiones interesantes para saber. El Consejo Deliberante, a mi criterio, tuvo una maduración importante en esta gestión. O sea, ¿a qué me refiero con maduración? Como primera medida, independientemente de que la forma de trabajo del Consejo Deliberante es a través de comisiones, de distintas comisiones que están digamos, desparramada, si se quiere, por días de la semana cada una de las comisiones. ¿Qué es una comisión? En la comisión es a donde ingresan los temas a tratar, sean temas que pide el Ejecutivo, sean proyectos que presenta un concejal o la misma comisión o cualquiera de los partidos que componen, o vecinos que pueden presentar también proyectos. Fuera de la presentación de proyectos también hay algunos requerimientos a tratar que los vecinos
presentan al Consejo Deliberante, el Consejo evalúa si corresponde un tratamiento en comisión o si corresponde derivarlos al Ejecutivo, dependiendo de la incumbencia del tema. Pero fuera de la situación de los tratamientos en comisión, después la segunda instancia, cuando ya está madurado un proyecto, el que fuere, pasa a labor parlamentaria, ahí se le da el formato al proyecto de ordenanza de comunicación o el tipo de proyecto fuera, se tipifica el proyecto y después sí ya pasa a la sesión. Muchos nos dicen que nosotros parecemos un cumpleañito y que somos todos amiguitos y que no se ve las discusiones políticas que se suelen ver en ámbitos legislativos en otros lugares. Nacionales, por ejemplo. Nacionales, por ejemplo, exactamente. Lo que hay que destacar de todas las fuerzas políticas en Lago Puelo, al menos en esta gestión, es que en el marco de las comisiones puede haber todas las peleas habidas y por haber, y que por eso justamente no se ven, porque las comisiones son cerradas y por eso no se ven. Cuando pasa a labor parlamentaria un proyecto, o incluso cuando pasa a sesión, ya está tan depurado el proyecto que en realidad pasa limpio. Claro. Y ya con un acuerdo de partes al momento de la promulgación de esa ordenanza. Claro. O de esa comunicación, o de proyecto de interés, o lo que fuera. Entonces, en realidad, se ve que somos todos amiguitos, que también está bien, o sea, la disidencia de ideas son parte de la construcción, pero tienen que estar en el momento que corresponde. Claro. Y el momento que corresponde son las comisiones. Entonces, si uno hace una evaluación de qué es lo que está pasando en el Consejo Deliberante de Lago Puelo, es que como primera medida, después de muchos años, se entendió la lógica de cada uno de los momentos y procesos que tiene que tener un poder legislativo. Y lo otro, que se entendió que a los intereses partidarios se anteponen los intereses del pueblo. Algo que costó mucho, que digamos, se logró, entiendo, por la maduración también de los espacios políticos, y que hace que en gran medida puede haber diferencias, puede haber visiones distintas, pero que hay un cierto marco de diálogo, de tolerancia, de aceptación de las posiciones. Y yo particularmente, habiendo tenido experiencias tanto en la provincia como en Nación, creo que eso habla muy bien de Lago Puelo. Y que está permitiendo hacer una serie de proyectos interesantes, que por ahí no tiene que ver con lo turístico, pero sí bueno, hay varios proyectos turísticos igualmente, pero tiene que ver con cuestiones interesantes, porque estamos dentro de un plan de ordenamiento territorial, claro. Algo que no se ha hecho creo que de la vuelta a la democracia no hubo un plan de ordenamiento territorial. Y el primero fue hace ya casi 30 años. Casi 30 años. Sí. Entonces, eso permite regularización de tierras en situación irregular, de viejos pobladores, de muchas cuestiones que era una deuda que había con la sociedad. Y eso no es mérito solamente del oficialismo, es mérito del Consejo Deliberante porque actúa en conjunto para ese tipo de evaluaciones. Claro, claro. Pero bueno, esos son temas aparte, son temas específicamente legislativos, no hacen nada. Sí, pero viste que quien te escucha por ahí no conocen todo el tejimaneje, como se suele decir, dentro del Consejo Deliberante, y muchos pensarán, como acabas de decir vos, que son todos amiguitos, pero también hay momentos picantes donde cada uno defiende su postura y por ahí las ideas no son las mismas, y pues está la parte política, que yo quiero que salga tu proyecto, pero yo no quiero que salga porque vos me vas a sacar un punto de ventaja y yo no quiero que me saques nada de ventaja. Bueno, todo eso ocurre en lo que es la parte política específicamente, ¿no? Pero lo que vos acabás de decir viene muy bien para que la gente también sepa que no es todo color de rosa, como se suele decir normalmente. Y ya que estamos hablándole a la gente, aquellos que quieran mandar algún mensaje, háganlo, aprovechemos que está Rodrigo, y si le quieren preguntar algo, pregúntenle, se lo va, yo ya lo conozco a Rodrigo, si él lo sabe al tema, se lo va a decir inmediatamente, y si no lo sabe, va a decir, este tema no lo sé. Así que envíe el mensaje nomás, que lo estamos esperando. Sí, Rodrigo, ¿vos tenés algo para contar? Sí, no, lo escuchaba atentamente lo que nos comentaba, y digo que
básicamente hoy se podría decir que no son mediáticos, ¿no? Que no hay show, pero sí que es una fortaleza la que tienen trabajar de esa manera y es muy valorable y ojalá la mayoría de los ámbitos y sobre todo políticos pudieran trabajar de esa manera. Obviamente que, como decís vos, la discusión, el diálogo, el intercambio de ideas tiene que estar, porque eso es lo que lo hace rico también, pero que puedan trabajar y que haya ese espacio para escuchar al otro y que gracias a eso se logren cosas por las que nos fuiste contando y nos vas a contar, me parece muy valorable y muy positivo. Sí, se agradece, sí. Acá no hay méritos individuales, o sea, básicamente es un acuerdo, por eso sostuve la maduración de los espacios políticos. Es un acuerdo entre los espacios políticos. Que esto no significa, vuelvo a repetir, no significa que todos pensamos lo mismo, todos decimos lo Claro, mismo. por supuesto. No, hay discusiones, hay posiciones encontradas, pero se discute en el momento que hay que discutirlo y a puertas cerradas. Debate sería. Es un debate. Debate. Debates que son constructivos siempre. Exacto. Y la realidad es que en el final de la cuenta, lo que sí se ve, y tiene que ver con esto de que no somos mediáticos, que tenés razón, no jugamos con los medios, o con el sensacionalismo, o con el show. Claro, cuando llegás a la sesión, que es lo que en definitiva se transmite, y sí, es cierto, si lo mirás de afuera parece, yo he visto sesiones nuestras después y decís, sí, parece un cumpleañito, porque todo aprobado, negativo, depende qué, pero en realidad se ve todo como muy consensuado, y vos decís, ¿qué pasa con esto? O sea, no tienen sangre. No tiene que ver con eso, tiene que ver con una maduración, con un entendimiento y una anteposición de los intereses del pueblo, por sobre los intereses partidarios. Probablemente cuando se acerquen las elecciones la cosa se pondrá como un poquito dice el chino, más siempre picante. esto del puntito, claro, Ahí se pondrá un poco más obvio. picante. Pero también tiene que ver con otras cuestiones. O sea, si ya esto es más finito, por ahí la gente no lo mira tanto, pero por ejemplo, si se ven muchos proyectos en el Consejo Deliberante, tampoco hay vedetismos en donde vos veas que el concejal Juan Pérez presenta un proyecto y vos ves origen de proyecto Consejo Deliberante. Claro. Entonces eso habla de una integración partidaria y no vedetismos individuales. Creo que es una maduración valorable en un momento muy complejo para la Argentina, para la provincia, ni que hablar para municipios como los nuestros, municipios que son chicos, que tienen problemas serios económicos y que obviamente administrar en momentos como estos es remar en dulce de leche repostero, pero tampoco es que uno, porque siempre también está esta muletilla de los espacios políticos que dicen no, porque la herencia, la pesada herencia. No, flaco, a ver, cuando te metes en política vos sabés muy bien. Sabés lo que vas a recibir. Y sabés lo que vas a recibir. Claro, Entonces la pesada herencia, ¿sabés qué? O sea, si estás para justamente reconvertir eso. Tal cual. O sea, Totalmente. no podés desconocer, porque estás para reconvertir eso. Sí. Después estás si tenés más capacidad, menos capacidad, si tenés más suerte o no, porque también juega, hay una cuota aparte en todo esto que tiene que ver con la suerte. Pero bueno, sí reconozco y destaco que estamos en una instancia de Lago Pueblo, política de Lago Pueblo, que creo que es constructivo para todo el pueblo. Genial. Que no es dañino. Y específicamente con respecto a la que decías que hay 2 o 3 proyectos dando vuelta del turismo, ¿en qué está trabajando hoy el Consejo relacionado y pensando que ya se viene la temporada? Bien, a ver, hay cuestiones, yo voy a contestar lo que tiene que ver con el Consejo, hay cuestiones que claramente tienen que ver con las áreas específicas y que tiene que ver con algunos proyectos que corresponden al Ejecutivo y que tendría que hablar Seba Oliva o Guailén, que son los del área específica. Fuera de esa, igual yo interactúo, Chino sabe muy bien que interactúo mucho con el área de turismo, pero bueno, trato de ser respetuoso. Bien. Hoy me toca estar en el legislativo. Respecto al legislativo, nosotros justamente en la sesión anterior sacamos 2, eran proyectos de comunicación, se convirtieron en comunicación, que surgen del requerimiento de los propios vecinos. Uno de ellos tiene que ver, vecinos en este caso puntualmente, me refiero a prestadores de servicios. Uno de esos tiene que ver con los aumentos en los servicios básicos, o sea, puntualmente gas y electricidad, con aumentos interanuales que superan el 400%, con una caída de facturación del destino por cuestiones lógicas. Hoy cualquier persona que antes evaluaba venir no a Lago Pueblo, sino a la Patagonia,
desde algunos orígenes determinados, llámese Comodoro Rivadavia, Neuquén, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, se encuentra que le es mucho más práctico y económico en algún punto irse al exterior que venir a estos lugares. He visto en redes que más de uno dice, no, lo que esto les va a enseñar a manejar los costos, porque lo que hacen es robar. A ver, yo también soy prestador de servicios turísticos, fuera de estar en el Consejo Deliberante, y sé manejar costos porque no me toca solamente manejarlos para mí, sino que en otras instancias de mi vida lo he hecho para empresas, empresas de turismo, y sé cómo manejar costos. Y el problema no es que se esté robando, como dicen, es una visión muy liviana de la cosa, y es cuáles son los costos operativos, cuáles son los quiebres estacionales, cuáles son las curvas de facturación, cuáles son las curvas negativas. Entonces es mucho más complejo que simplemente decir están robando con el costo de una cabaña. El primer punto es ese. Estamos en una competencia francamente desigual frente a destinos del exterior, porque los números en el exterior están considerablemente más bajos que en la República Argentina, y la única variable de ajuste que puede haber es el transporte. Exacto. Pero claramente uno, por ejemplo, se va a Brasil, va a alquilar una cabaña mucho más barato, va a comprar en el súper más barato, va a comer en un restaurante más barato, y probablemente si hasta compra ropa, digo probablemente porque ya todo el mundo lo sabe con Chile, pero pasa con Chile, con Paraguay, con Brasil, sale más barato hasta incluso ir a comprar ropa y electrónica y otras cosas. El turismo no es ajeno a eso, y por supuesto le pega, y con aumentos tan desmedidos en los servicios pega mucho más. Lo que hicimos nosotros fue un proyecto de comunicación tanto para la empresa Camusi como para servicios públicos de la provincia, buscando un equilibrio en los ajustes tarifarios que han habido. En el caso de Camusi no ha habido charlas, estamos en espera de la respuesta de esa comunicación. En el caso de servicios públicos ha habido algunas charlas, no respuestas concretas, sí charlas. Sí está claro que el kilowatt en Lago Puelo o el kilowatt en la comarca andina del lado de Chubut es mucho más barato que el del lado de Río Negro. Y esto no es un justificativo, porque en definitiva igualmente los costos son altos, pero basados en lo que nosotros planteábamos, que era que los quiebres estacionales son muy marcados en la localidad, y que, por ejemplo, me cobras una luz comercial con un valor kilowatt alto durante 12 meses, pero resulta que yo trabajo con suerte 3, y el resto de los meses me estás cobrando igualmente comercial. Lo que hicimos fue plantearle distintas alternativas de solución. O sea, esa es otra modalidad que desde el Consejo Deliberante cambiamos, que es que antes vos hacías un proyecto de comunicación y la comunicación era, en función de tal problema, sugerimos, evalúen, resolver tal cosa. Claro. Ahora nosotros en los proyectos hacemos, el espíritu es exactamente el mismo, pero planteamos alternativas de solución. Como una gran diferencia. Claro. En este caso puntual, se le planteó a la usina los meses de baja temporada que se pase el valor kilowatt a domiciliario. Perfecto. Entonces, no es no pagar, porque claro, nadie está hablando de no pagar. Pagar lo que uno usa. Pagar lo que uno usa. Sí. Y si yo no tengo explotación comercial en la baja temporada, ¿por qué tengo que pagar un valor comercial? Exacto. Entonces, esa fue una alternativa. Otra alternativa que existe en algunas localidades de la provincia de Chubut, voy a citar una puntualmente, existe en Rawson, que son los medidores de precompra. Entonces el medidor de precompra que dice, bueno, yo saco un cálculo estimativo de cuántos kilowatts consumo, hago la precompra, cargo ese medidor como si fuera a cargar el saldo del celular, cargo lo que yo necesito y ya. Entonces, bueno, yo tengo una situación precaria en el invierno, en la baja temporada, vamos a hablar, ¿no? Del invierno. Baja temporada, tengo cortada la luz, entre comillas, necesito cargar porque tengo una reserva, cargo lo que necesito para la reserva. Claro. Es una segunda alternativa, no sé si es la más aplicable o la más ortodoxa, pero es una segunda alternativa. Discúlpame, sí, perdón. Pero viste que si querés estudiar el tema de costos de una manera muy seria, digamos, nosotros hablemos de el lugar desde Lago Puelo y la comarca. Tenemos un invierno largo, tenemos una temporada baja larga y muy baja, porque hoy, que todavía ya teóricamente debería ser ya empezando a ser media, digamos, tampoco hay gente,
y el consumo es mayor, porque menos sol, más consumo. energía eléctrica. Y sin embargo, ese tema me parece que no está analizado a fondo, ¿no? Porque vos en temporada alta, porque acá se ha hablado de todas las temporadas, y de todos los proyectos y de todas ideas. A mí la que más me cierra es que los pagos para los servicios sean en cuatrimestres. Ponele. Bueno, ahí estamos en un problema porque lo pasaron ahora mensual. Bueno, en Desdoblaron facturas del bimestral al mensual. Bueno, pero no, yo me refiero a que sea mensual, no sé, no importa. Me refiero a los valores en cuatrimestres. Está, ok. Baja temporada, media temporada y alta temporada. Entonces vos tenés 4 meses que vas a pagar poco, diríamos. 4 meses que vas a pagar medianamente algo, aunque estás en baja. Ese es el tema. Sí. Y después en alta, bueno, lo que corresponda, ¿no? Está bien, pero en Eso esa sería línea que se- es que es más o menos lo mismo, porque yo te estaba siguiendo, perdón, y una de las cuestiones que planteamos en este proyecto tiene que ver con eso, porque estaban marcados los quiebres estacionales. De hecho, le marcamos en el proyecto cuáles son los meses de alta, y después marcamos todo como baja, en realidad. Claro. No como media. Y así. Como baja. ¿Por qué? Porque si bien puede haber algunos complejos que en media pueden tener algo de ocupación, la realidad concreta es que si vos tomás la media de ocupación en función de plazas, no es significativo, entonces es baja. Claro. O sea, yo tendría que tener por lo menos el 60% de las plazas de media ocupados a un 40%. Empiezo en números y por ahí esto puede... confundir, pero ahí yo podría decir tengo una temporada media, Claro, pero lo concreto es que no hay una temporada media. Entonces, no existiendo una temporada media, vos lo que tenés es que tenés totalmente aprovechables, son 90 días, de esos 90 días tampoco son los 90 días corridos, en realidad vos tenés que tomar el pico de alta temporada, tenés que tomar los fines de semana largo y algo de ocupación en invierno, y eso te da más o menos 90 días. Podés llegar en algún año a los 100 días, muy especiales, no precisamente este año. No. Pero bueno, la realidad es que pensado de esa manera es, bueno, perfecto, listo, pone la base, nadie dice no vamos a pagar, los contribuyentes quieren pagar por el servicio, porque aparte entienden que el servicio, para poder hacer reclamos, o sea, hablamos siempre que tenemos cortes de luz, que tenemos un servicio deficiente, bueno, pero también para la reconversión del servicio hay que pagar. Claro. Si lo que hacemos es un servicio que ya de movida es deficiente, si encima lo cargamos de una alta morosidad, y lo terminaste de matar, entonces, ¿qué reclamas? Claro. Es cierto también que esto más de uno va a salir a pegarme, no, pero la usina, y no hago una defensa de la usina, lo aclaro porque no hago una defensa de la usina, pero... No, son realidades, Rodrigo. Es un diagnóstico de realidad. Claro. Entonces, el punto es, los prestadores en baja temporada, cuando obviamente no tienen ocupación, tienen que pagar una domiciliaria, Claro. al valor de kilowatt domiciliario. En la alta temporada estás trabajando, estás lucrando, perfecto, no hay ningún problema, pagá la luz comercial. Ahora, no me cobres una luz comercial durante 12 meses, porque no estoy trabajando los 12 meses. Ese es el punto en esta historia. Y va en línea un poco con lo que vos estabas planteando, que en definitiva, lo que pasa es que vos le agregaste justamente, bueno, una tarifa de baja, una de media, una de alta. Claro. Si lo evaluás con destinos con un poco más de desarrollo, yo te digo sí, porque hay destinos con un poco más de desarrollo que tienen medias muy marcadas. Lamentablemente, por duro que suene, no es el caso de Pueblo. No es el caso. Es más, en mi caso personal, yo en otros momentos lograba laburar muy bien el invierno, tenía marcada una baja por distintos acuerdos que yo tenía una media, aceptable, y fui perdiendo todo eso, porque la realidad es que lo fui perdiendo. Claro. Yo tuve una ocupación ahora en vacaciones de invierno que no llegó al 50%. Muchos me dicen, no, pero anduviste bárbaro, pero sí, para los números que yo manejaba, no. Claro. No, el 50% en este año es muy bueno. Claro. Pero bueno,
también a costilla de manejar muy fino los costos, a Claro. costilla de manejar muy fino los valores finales, pero así Y las todo, promociones, claro, todo, ¿no? y estás peleando permanentemente con otros destinos. Claro. Y la realidad concreta es que nosotros todavía nos falta consolidarnos como destino. O sea, Mucho. y eso también nos juega en contra. Bueno. Porque, sí, Dejemos la energía eléctrica porque Sí. Lo está llevando mucha energía. estamos gastando energía, Mucha energía, y eso no hace sé. cara. Sí, sí. Pero vamos a entrar en un tema un poquito más picante, digamos, porque ¿qué pasa con el mismo criterio de la energía si lo metemos en la municipalidad? el tema municipal es más complejo, pero ¿por qué es más complejo? No porque no quiera el municipio hacerlo. A ver, vamos a hacer un análisis rapidito porque no van a dar los tiempos ni Así podemos hablar de los darle... senderos. Claro, Claro. Y aparte no le podemos dar profundidad técnica al tema porque Claro. implicaría mucho tiempo. Claro. El problema grave es el municipio de Lago Puelo, para tratar de ser sintético, el municipio de Lago Puelo estaba profundamente endeudado, muy endeudado, con los números en situación crítica. En el año y medio de gestión se logró llegar, no lo quiero decir de esta manera porque todo el mundo está hablando, se llegó a tener un equilibrio Claro, fiscal. no llegó al equilibrio. Ah. Esa es la realidad. Está ahí, asoma la nariz y cae de vuelta, y asoma la nariz nuevamente y cae de vuelta, pero se logró recomponer más o menos los números para tratar de mantenerlos en línea de flotación. Es que a mí no me gusta hablar del gobierno anterior, pero en este caso tengo que hablar del gobierno anterior, lamentablemente para los que estuvieron en el gobierno. Todo Lago Puelo, todo el comercio, todas las sociedades intermedias estaban en contra del manejo que tenía Lago Puelo. Estaban en contra porque veían que se gastaba plata de forma indiscrecional, ¿no? Era algo que se veía a la legua, no se hacía una sola obra, las calles estaban todas destruidas, había sobrecarga de personal. Bueno, todo eso lo sabemos porque todos estuvimos firmando notas, protestando en distintos medios y qué sé yo, y sabíamos que no iba a ganar este gobierno de nuevo, porque solamente un tonto podría haber votado, y el gobierno que entraba sabía que tenía que hacerse cargo de todo ese lío que había, ¿no? Arrancando por los pozos, ¿no? Sí, me hiciste Los pozos acordar se los hicieron pozos. famosos. Llegó un momento que en el Facebook hubo un personaje de acá, una persona de acá de Lago Puelo que se dedicó a tomarle foto a todos los pozos y lo sacó en el Facebook. Documentaba pozos. Sí, y vos sabés que al juntar todo en un solo cuadro, era un cuadro atractivo, vos lo veías y yo, qué lindo, viste, que eran todos pozos. A vos que te gusta pintar, ¿viste? Claro. Poder pintarte. Bueno, agarré el pincel y empecé a Claro, hacer así, claro. y chao, ¿viste? Ahí está. Bueno, eso quería... Sí, Pueblo pasó por un proceso, Sí. por lo que vos me decías recién, pasó por un proceso de reordenamiento. Sí. Por algo el eslogan de campaña nuestro era la reconstrucción. Sí. Tenía que ver con los pozos, tenía que ver Que con la igual sigue siendo el economía. eslogan. Sigue, claro. Claro. Me refiero al eslogan de Sí, campaña sí, que sí, claramente es. Sí, sí. Pero tenía que ver con eso, tenía que ver con volver a poner a Pueblo a donde interpretábamos e idealizábamos todos como vecinos. No Sí. lo hablo desde la política, sino No, como no. vecinos de lo que pretendíamos o idealizábamos. de Era Lago lo Pueblo. que yo dije anteriormente, no sé si Claro. lo dije igual, pero Sí. más o menos parecido. Ese era el punto. Sí. Por supuesto, el proceso es complejo porque con un escenario económico como el que hay en este momento, con una involución en la mayoría de los sectores productivos, porque no hay un solo sector. El sector productivo que se mantiene en línea de flotación hoy es la gloria, porque en realidad hay muchos sectores productivos que están totalmente destruidos en este momento y parados. Los que logran mantenerse en línea de flotación ya es un logro importante, pero eso claramente repercute también en el municipio, porque el municipio para administrar lo que administra es lo que recauda del sector privado, de los vecinos. Claro. Y eso obliga doblemente en esta gestión a ser no solamente austero, sino ser inteligente con las inversiones que se hacen.
Primero porque había que sanear también, porque lo que tampoco nadie cuenta es que independientemente de la deuda que tenía el municipio de Lago Puelo, también había muchas obras inconclusas por las cuales se habían bajado fondos. Esas obras no solamente no se terminaron, sino que cuando asume el nuevo gobierno nacional, muchas obras eran obras del gobierno nacional, cuando asume el nuevo gobierno nacional, pide las certificaciones de obra, los finales de obra, y o las devoluciones de los dineros de las obras que no fueran ejecutadas. Y ahí empezó otro problema, claro. y grave, Claro. muy grave, Sí, sí. porque había muchas obras que no se habían hecho, Iniciado. que no se habían iniciado, que los fondos se habían licuado, porque también habías entrado en un proceso inflacionario terrible, para lo cual gran parte de esos fondos se habían licuado, y tenías que devolver, porque vos decís, bueno, sí, está bien, pero en la devolución también devolvés al valor histórico, sí, no siempre. Bueno, Tenés que negociarlo. ese otro de los puntos, la parte administrativa del municipio, ¿cómo estaba? Porque yo entiendo que la famosa malversación de fondos, ¿cuándo se produce? Cuando yo tengo 10 obras, me llegó el dinero para 10 obras, a cada obra yo tengo que hacer una cuenta especial, ¿no? Sí, sí. Deposito, no meterla dentro de la misma bolsa, porque si no la voy a gastar mal, Sí, seguro. Pero si yo hago 10 cuentas, obra tal, y voy a saber cuánto me queda acá, si no la inicié voy a tener todo el monto ahí, lo puedo devolver tranquilamente, me lo saco de encima. Y eso no ocurre en las municipalidades. No voy a hablar de esta, en las municipalidades en líneas todas. generales. Sí. A ver, vos podés tener partidas presupuestarias individualizadas, que es la metodología que estás diciendo vos, y que es perfecta, es clara, es transparente. Podés tener, si tenés un manejo muy, pero muy fino de la administración pública, podés tener una cuenta general, que no suele suceder porque generalmente no es que hay una sola cuenta, sino que igualmente hay varias cuentas, pero podés tener en cuentas, lo que pasa es que tenés que tener un manejo muy prolijo, muy fino. Ahora, cuando todo vos lo tirás, esto como que vas facturando por la calle y vas tirando una bolsa de residuos para adentro. Claro. Y según necesidad vas sacando. Claro. Y bueno, a ver, en algún punto, como hay plata, vos mirás la bolsa, pero hay plata, y vas sacando, y no, sigue habiendo, y vas sacando, y en algún momento determinado te descalzaste, porque hay algo determinado con lo que no cumpliste, con lo que no fuiste ordenado en función de o la ejecución de obra, o en su defecto el tener el dinero para un diferimiento de obra porque la vas a hacer más adelante, o porque la vayas a devolver. Claro. Lo que fuera. Entonces, el problema final no era solamente un municipio que tenía un serio problema económico con los números en negativo, sino que aparte de todo eso, con el cambio de gobierno nacional, lo cual era lógico, o sea, y ahí no hago una defensa de este gobierno porque de hecho yo particularmente no me gusta este gobierno nacional, Sí. pero independientemente de mi apreciación personal, es totalmente lógico que un nuevo gobierno te diga, bueno, presénteme los certificados y si no, devuelva el dinero de obra no ejecutada. Y eso es lo que empezó a pasar. Claro. Entonces, vos te encontrabas con un Lago Puelo que tenía que ver cómo se mantenía en línea de flotación, cómo seguía pagando lo que tenía que pagar, los sueldos de los empleados públicos, la infraestructura de base, cómo empezaba a hacer los mejoramientos con los que nos habíamos comprometido. Llámese tapar los pozos que vos estabas diciendo. Estaba justo pensando, digo, no solo taparon pozos de la ruta, para ser claro, sino que te daban tapando pozos en el banco. Sí. Había que tapar pozos por todos lados. Y tenías al gobierno nacional golpeándote la puerta y diciéndote, señores, acá hay un pozo grande. Hay un pozo grande acá, pónganla acá. Sí. Todavía hoy, volviendo a la pregunta original, todavía hoy se están saneando cuentas de esas. Sí. Y el problema de la recaudación del Lago Puelo es que es una recaudación que está muy limitada, a pesar de que le duele al vecino, a pesar de que le cuesta al vecino, es limitada. De hecho, somos un municipio muy barato frente a otros municipios. Basta hacer la comparativa más inmediata, que es la que hace todo el mundo. Te mirás con Bolsón y ya te das cuenta que hay un salto abismal. Sí. En todo, o sea, mira una patente, también la patente en Río Negro corre por cuenta del Estado provincial, no del municipal, pero mira las tasas de alumbrado, barrio y limpieza, mira los impuestos, bueno, también el inmobiliario corresponde de aquel lado a la provincia, pero allá no tienen piedad, es una cosa salvaje. Y nosotros, no solamente comparado con Bolsón, somos considerablemente más baratos, sino que si vos mirás la provincia del Chubut, somos uno de los municipios más baratos de toda la provincia. Claro.
Entonces, Rodrigo, sí. viste que yo relojeo Sí, el reloj. Relojeo el reloj. Y bueno, y el tiempo se va cada vez menos. Bueno, paso directamente a la próxima temporada. Y vemos nosotros, hemos estado charlando con Javier, de la puesta en valor que se le está haciendo a la localidad, al pueblo, ¿no? Y vemos obras interesantes como justamente, mirá, se está poniendo en valor el sendero de la Virgen del Currumahuida. Se está poniendo en valor la plaza. Se está poniendo en valor el ingreso al Lago Puelo, que los famosos pozos que hablábamos ya no están más ni van a estar, porque siguen su trabajo muy bueno, por lo que estuve mirando, muy bueno. Aunque muchos no están de acuerdo con el bulevarcito del medio, porque dice que hay que hacer un tramo muy largo para retomar y volver, ¿no? Que debería haber una rotonda intermedia, y no estaría mal, bueno, pero a lo mejor no hay espacio, porque realmente las rotondas tienen... Ahí hay una contribución de vialidad provincial que, a ver, como justamente jurisdicción de vialidad, Claro. si bien es cierto que el municipio llevó adelante la obra, el proyecto en sí mismo es de vialidad. Sí, porque es ruta 16. Porque es ruta 16. O No sea, es casi. no es que el municipio caprichosamente hizo eso así porque quiso, no, hay un proyecto. Y tiene una lógica que quizás moleste un poco, pero tiene una lógica el hecho de que no pueda haber, digamos, o una rotonda intermedia o cortes para paso a calles. Sí. De hecho, hay que tener memoria, y en realidad han habido varios accidentes ahí justamente por las cruzadas o las vueltas en U sobre la ruta cuando era ruta. Claro. Porque encima hay una curva ahí en el medio, entonces, y ha habido varios accidentes. Entonces hay que tener un poquito de memoria respecto a eso. Tampoco es una cuestión descabellada, o sea, si uno va a cualquier ciudad va a ver que entre rotondas en más de un lugar, por citar alguna, digo Trelew, uno tiene que ir y girar en la rotonda. Es más, dije Trelew porque es la primera que me vino a la cabeza, pero se me ocurre la rotonda de shopping de Trelew. Uno tiene un bulevar, si viene por la ruta de arriba, digamos, no la de abajo, tiene un bulevar que es tanto más largo que este para poder retomar y volver para atrás. Pero, por ejemplo, fíjate, vamos al tramo, ya que estamos hablando de otros lugares. El tramo al puerto de Rawson. Ahí hay varios bulevares. Que no son bulevares, son rompuanes. Claro, porque son derivadores, sí. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy, me meto detrás de la pancita que deja el rompuán y espero, sigue pasando el tráfico, no molesto a nadie, espero que pase el que viene y doblo. Claro, ese sistema es buenísimo. Es malo, no, es buenísimo. Es buenísimo, pero tenés un problema acá, que es el ancho de la ruta. O sea, vos el ancho que tenés de ruta, tomando en cuenta las veras de ruta con la servidumbre, incluso el paso de servicio, más, y del, digamos, del lado oeste, la peatonal, la cinta peatonal que hay, la veredita. Sí. Si tomamos todo eso, en realidad no hay un espacio físico como para armar un derivado, porque no es malo. Al contrario, de hecho sería un muy buen ordenador. El problema grave es que no tenemos espacio para desarrollarlo. Claro. Está bien, pero bueno, de cualquier manera, la pregunta venía enfocada a las puestas en valor, ¿viste? Sí. Y yo lo hago todo rapidito por el tiempo, porque pero de cualquier manera, el turista que venga esta temporada a Lago Puelo se va a encontrar con obras, lindas obras, buenas obras, prolijo al pueblo, muy prolijo. Este sendero que hablábamos recién a la Virgen lo va a encontrar de otra manera. Yo creo que... No solamente ese. No solamente ¿Cuál ese. otro? No solamente ese. En realidad esto surge también era un proyecto de comunicación, se convirtió en una comunicación, en donde, lamentablemente justo no tenía conmigo para traerles como para que pudieran tener ustedes, pero sí lo dejé en las cámaras y lo tienen a disposición las cámaras. El proyecto habla de la puesta en valor de todos los senderos de la localidad de Lago Puelo. La interacción de aquellos senderos que son interjurisdiccionales, vale decir senderos que comienzan en el ejido de Lago Puelo pero que terminan dentro del Parque Nacional, y la interacción con distintos organismos de gobierno y algunas asociaciones civiles, para justamente esta puesta en valor de todos los senderos.
que empezaba, hablábamos del Sendero de la Virgen, hablábamos de Viejos Pobladores, hablábamos de los hitos, hablábamos del Motoco, como los principales, bueno, el de Cumbre Currumahuida, como parte de los senderos que necesitan distintos tipos de trabajo. Claro. Y uno igual al otro. Claro, porque son las realidades son distintas, claro, y las cargas son distintas también, porque ese es otro de los temas que hay que tener en cuenta, es la carga que tiene cada uno de esos senderos. Claro. Todavía no sé si justifica hacer estudios de impacto de carga, porque no tenemos los volúmenes, pero sí tenemos que aprender de los errores. Una de las críticas grandes que yo hacía, que me trataban de petardista, era que en el Cajón del Azul, en el área del Lamprale, yo decía que en realidad había que hacer, de esto estoy hablando hace algunos años atrás, que había que hacer un estudio de carga porque lo que estaban haciendo era un desastre y estaba primando la cuestión comercial de los refugieros frente a la fragilidad que tenía un medio determinado y que estaban convirtiendo la subida al Cajón del Azul, la estaban convirtiendo en la 9 de julio en plena alta temporada, porque era un desastre por la erosión que generaba, por la cantidad de basura y por los riesgos que se generaban ahí. Lamentablemente no estaba tan errado el diagnóstico, que tampoco había que ser muy iluminado, pero no estaba tan errado el diagnóstico, pues terminamos como terminamos la temporada pasada. Ahora bien, ¿nosotros queremos terminar de la misma manera? Y no. Vamos a tener un tema esta temporada. Probablemente se abra el Lamprale nuevamente, pero va a haber una... Ahora sí van a tener, no sé si van a llegar a un estudio de carga, pero va a haber limitantes en la carga. Sí. Y eso lo que va a hacer es impactarnos a nosotros con mayor carga sobre los senderos nuestros. Es lo que nos preocupa, porque no estamos preparados para eso. Justamente por eso en este proyecto de comunicación, estoy sintetizándolo, pero entendiendo este concepto, se planteó preparar todos los senderos y cambiar una dinámica de trabajo, o sea, en donde interactúa la Brigada de Incendios, interactúa el Club Andino Lago Puelo, interactúa Parques Nacionales, por supuesto la municipalidad, para, en primera instancia, obras de infraestructura, que era algo de lo que estábamos viendo recién en pantalla, limpieza, señalética, y después, una vez que estemos más pegados a la temporada, control sobre ascenso, descenso y control de carga, que no está a través de un estudio de impacto, pero en primera instancia por lo menos te podés poner en alerta y podés tomar medidas preventivas. Compactándolo, sintetizándolo, ese es el espíritu del proyecto que se presentó, y contra ese proyecto se inició todas estas acciones que están viendo en este momento. La primera era la Virgen, porque a pesar de ser uno de los más cortos, tiene cierta complejidad. Primero porque la plataforma de arriba de la Virgen ya era una bomba de tiempo, era para que se matara a alguien. Claro. Entonces había que nosotros en el relevamiento que hicimos con la subcomisión de la Cámara fue lo primero que pusimos, que era urgente, porque era urgente como la situación en la que estaba. Exacto. Así que fue genial que arrancaran también por ahí. Sí, ahí se planteó la plataforma, se plantean algunas barandas en algunos lugares determinados, se plantea una señalética. Perdón, hago una acotación, permiso. Sí. Que cuando hicimos el relevamiento había un especialista en senderismo que estaría bueno esto que vos decías, articulan con esto, con aquello, como ver de qué manera uno puede colaborar también ahí, ¿no? También. Porque, por ejemplo, con respecto a lo que vos decías de las barandas, que hay una recomendación de casi no usarlas, salvo que se haga, y sobre todo ahí, por el hecho de que hay que trabajarlo mucho, obviamente, si se hace sería genial, porque si no la gente a veces se apoya y no tiene cuidado, a ver si dice, bueno, pongo unos tronquitos acá de baranda, y termina siendo peor eso. Entonces, me parece, era algo que te iba a consultar, ¿no? Porque a la falta me parece que también esto del Empuetur, este ente mixto que no está funcionando, donde podría estar articulando todo esto que vos decís, donde uno se sienta a charlar, quizás esto, ¿no? ¿Cómo se tiene en cuenta esto? O sea, ¿quién está llevando adelante este proyecto? O sea, en primera medida, ¿qué parámetros? Se abrió un juego en donde claramente no es una cuestión arbitraria del municipio de hacer o dejar de hacer solamente. Justamente, de hecho, se le dio... en esta instancia son los primeros que arrancaron, que es la Brigada de Incendios. Se le dio participación a la Brigada de Incendios por conocimiento en la montaña. Perfecto. No solamente de limpieza, sino de determinadas situaciones en los terrenos, que esto es lo primordial en función de la plataforma y en función de si hubiera o no
que armar justamente una baranda, una defensa Claro, o algo exacto, determinado. claro. Pero sin perjuicio de eso, que en Sí. este caso puntual está la brigada, en realidad el proyecto plantea en sí mismo, no es proyecto, ya está aprobado, vamos a corregirnos, es una Bien. comunicación aprobada. Lo que plantea es la interacción de organismos oficiales y organismos no gubernamentales en función de poner en valor todo esto. Por lo tanto, en realidad estás hablando de un gobierno de puertas abiertas. O sea, lo que te está diciendo es, señores, juntémonos todos. ¿Dónde? En turismo, obviamente. En turismo. O sea, el punto de unión de este tipo de cuestiones, porque los senderos dependen de Claro, turismo, son parte de los claro, recursos de turismo. claro. Entonces, es ahí el puntapié inicial. Después, sin turismo tendrá que articular en función de los requerimientos de los distintos sectores y las acciones que lleve cada uno, tendrá que ir interactuando con los mismos que participan y o con terceros si fuera necesario. Por Claro. ejemplo, vamos a suponer que Obras Públicas tuviera, no es el caso, pero vamos Sí, a sí. suponer que Obras Públicas Bien. tuviera que interactuar. Bueno, listo, convocará turismo a Obras Públicas. O sea, ahí sí correspondería llamarlo proyecto. Donde llamamos proyecto, donde se arma algo planificado, con una fundamentación, un diagnóstico, una metodología de trabajo, los recursos. Digo, eso sería, y también ahí es donde vos analizás dónde aporta y dónde suma cada uno, o los Claro. tiempos para hacer cada una de las cosas. Quizás, no sé, yo por mi poca experiencia, hace un año que soy puelense, con registro, con todo, y sí conocer e ir aprendiendo, ¿no? Todo esto gracias a quienes me permiten estar. Y por eso me ilusionaba mucho cuando también con la cámara, con el Empuetur, donde se articule, ¿sí? Porque lo que veo es que lo que vos decís, el municipio tiene muchas ganas y por momentos desde lejos se lo ve solo, ¿no? Entonces, quizás algo, se me ocurría, uno con la cámara está buscando eso, aportar, el Club Andino un montón. Pero como que me parece que falta ese lugar donde todos nos sentemos a ayudar a articular al municipio, porque es entendible más la situación, porque vos decís, bueno, hagamos una jornada comunitaria de limpieza, convoquemos a las escuelas para tal cosa, Entonces me parece que, a mi entender, nos está faltando ese lugar donde sentarnos todos, los vamos interesados, pero interesados bien, ¿no? Sí, sí, claro. De participar, los involucrados, donde podamos llevar en conjunto y en forma articulada, colaborativa, un proyecto de estas características, más sabiendo lo que se nos espera, lo que se nos viene, Sí, ¿no? claro. Esto, y es algo, y que a la vez entender que por las estadísticas, ¿no? También dicen que somos un lugar de trekking. De trekking. Si bien estadísticamente es el bienestar entendido como el disfrutar y no como el spa, lo primero por lo que viene en el Lago Pueblo, lo segundo por lo que viene es por el trekking. Entonces, y tenemos un montón, y qué mejor que si ya lo que lo vamos a hacer, que lo hagamos bien, comunicando sustentablemente, como vos tener esto ordenado, que nos sirva este primer año de experiencia para sacar estadística, para sacar cosas para que el año que viene nos encuentre mejor parados y cada vez ofrecer un mejor servicio turístico, ¿no? Es por ahí el tema, y sí, el espacio de conjunción es la Secretaría de Turismo. De hecho, hay cuestiones menores que, bueno, que esto tiene que ver un poco con la historia de Pueblo y la evolución de Pueblo. Si nosotros miramos la evolución de la propia, en esa época, Dirección de Turismo, bueno, sigue teniendo una Dirección de Turismo debajo de la Secretaría. La realidad es que nosotros empezamos con una Dirección de Turismo chiquitita, que la habíamos hecho en el segundo mandato de Iván, la chiquitita de allá de la ruta. Y uno de los problemas graves, yo fui director de turismo de Pueblo en esa época, y uno de los problemas graves es que justamente yo soy de generar cuestiones participativas, de involucrar los sectores. Y uno de los problemas que teníamos que la oficina no nos alcanzaba para ese tipo de cosas. Los problemas que queremos tener. Pero pensando en eso, vos fíjate que cuando se toma la determinación de pasar a la Dirección de Turismo, a la oficina de informes, al edificio que está hoy, tiene que ver un poco con esto. Tenía que ver con un cambio de lógica, o sea, que la gente se vea obligada a ingresar al pueblo para tener información turística, pero tiene que ver con que ese edificio, con algunas, no reformas estructurales, pero con un poco de ingenio, podía generar un espacio como para poder mantener las reuniones y demás con los distintos sectores, y que de hecho tiene su Ahí sala atrás, de reuniones sí, claro, atrás sí, y sí. toda la historia. Pero tiene que ver con esto, o sea, siempre fue, bueno, a ver, ¿cómo generamos el espacio para que los distintos sectores involucrados, en este caso en el turismo, tengan un lugar al que puedan concurrir en Claro. función
de debatir un montón de cuestiones, porque después el municipio ejecuta, pero no ejecuta arbitrariamente lo que se le ocurre, va ejecutando lo que se va definiendo. Exacto. En el equipo, por un lado, porque hay un equipo de profesionales detrás de todo esto, pero también escuchando lo que está diciendo el vecino, el prestador, porque es parte de la historia. Totalmente. A veces tenés que mediar, porque tenemos vecinos que por ahí, a ver, nos pasa cuando llega la temporada y vos tenés una serie de cervecerías, boliches y toda la historia, y empiezas, no, que los ruidos molestos, que todo lo otro. El vecino que no tiene ningún tipo de participación en el sector turístico, que por ahí es, no sé, digo, empleado público, no sé, qué sé yo, empleado del hospital o docente. Digo por decir, Sí. y dice, yo quiero descansar, no quiero tener la música. Sí, pero también por el otro Estás lado, en un lugar turístico. estás en un lugar turístico y estamos diciendo que tenemos 60 o 90 días para facturar. Claro. Y bueno, entonces, Aprovechémoslo. claro, a veces el municipio es cuestionado, pero tampoco puede quedar bien con Dios y con el diablo. Claro. Tiene que ir encontrando puntos de equilibrio. Y con esto mismo, ¿qué quiero decir? Que dentro del propio sector turístico te pasa lo mismo. A veces tenés que mediar Sí, con totalmente. posiciones muy encontradas dentro del propio Sí. sector. Sí. No es fácil. Yo siempre digo, Chino ya me lo ha escuchado decir alguna vez. Hace muchos años atrás, yo era muy crítico hacia el sector público. Terriblemente crítico hacia el sector público. Y yo estaba todo el tiempo, no, que el municipio tiene que hacer esto y el municipio tiene que hacer lo otro y no entienden nada y no saben. Y un día, quien hoy es intendente, que era amigo, me dice, bueno, si sos tan guapo y lo único que decís que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, bueno, sos tan Vení guapo, a hacerlo. salta de este lado del mostrador y mostrá que se puede hacer. Claro. Y en ese, te estoy hablando muchos años atrás, cuando pasó eso, me tocó un poco el ego, por un lado, y entendí que no era tan sencillo. Que cuando estás del otro lado y vas a la guerra con todos escarbadientes, y te encontrás que estás en la mitad de la guerra y tenés un escarbadiente en cada mano y decís, ¿qué carajo estoy haciendo acá? Porque ese es el problema. Y te encontrás que encima no solamente estás en esa guerra, sino que aparte la gente del mismo sector se te pelean entre sí. Ahí te das cuenta que las cosas no son tan sencillas. Es difícil, el sector turístico también tiene sus cuitas. por No es supuesto. fácil. Pero es fundamental Bueno. que haya diálogo. Sí, ni hablar. Sí. Creo que ya 12 horas 41 minutos. ¿Se dieron cuenta, chicos, que no tuvimos ningún corte? No, es cierto. ¿Cómo le dimos a la lengua? ¿No? Bueno, han llegado inclusive hasta algunos mensajes que le vamos a saludar ahí a los muchachos de allá del Bolsón. Entre ellos está un amigo que tiene otra emisora, que es Tani Muñoz, así que le mandamos un abrazo grande. Tiene muy buenos deseos para vos, Rodrigo, así que... Gracias. Para el lo el Tani vamos es un amigo, por eso me tira con flores. Claro, te tira con flores. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? 12 horas 42 minutos y ya estamos, nos pasamos, porque 12:30 termina este programa. Yo ahora tengo un partido de pádel, así que Apa. tengo que Esa. salir. ¿sabe Hay que cómo? correr ahora. Ahora hay que correr. Llegamos al final, te agradecemos un montón, Rodrigo, por haber venido, siempre tan atento y siempre con todo lo que concierne a lo que es la puesta en valor, sobre todo de esta localidad. Nosotros muy agradecidos, y nos faltó montones de cosas todavía para conversar, montones de cosas, que la vamos a dejar para otra oportunidad. Ahí posiblemente invitaremos a gente de turismo también, como Sebastián, como Ailén, o Ailén, no sé cómo se llama. Ailén. Los invitaremos para que vengan y entre todos podamos aportar un poquito cada uno. Así que bueno, sabemos que tenemos una localidad que ya está preparándose fuertemente para recibir a los turistas. Aquellos que ven este programa a través de las redes sociales, sepan que no lo vamos a defraudar, como decía un gran político. Síganme. Síganme. Bueno, y aprovecho para finalizar esto mandándole un besito grande a mi nietita Olivia. Muchas gracias, y de esta manera hemos dado final a nuestro programa de hoy, que hemos denominado Destino Turismo. Viñedo Urbano. Enclavado a orillas del Río Azul, a 1000 metros del Parque Nacional, entre los cerros Currumaguida, Morrudo y Planta Urbana del Lago Puelo.
En este pequeño valle con un microclima especial, se encuentra ubicado nuestro establecimiento vitivinícola denominado Hansen Becerra, mostrándose como un atractivo turístico. Bodega y Viñedos Hansen Becerra les presenta vinos manufacturados desde la vid a la botella, posicionándolo como un producto natural argentino recomendado. Te esperamos a degustarlos. Realizamos visitas guiadas, cata y venta de vinos. Contacto 2944 410115 y en redes sociales búscanos como Hansen Becerra. Te aconsejamos beber con moderación. Este invierno 2025 te conectás a lo mejor. Invierno. www.isonica.com. Energía que se escucha. Auspician Destino Turismo, Cabañas La Granja, Viñedo Hansen Becerra y Linaje Hotel Boutique.